Estructura y composición y funciones de la atmósfera por Héctor Estrada y Luis Fernando Sánchez. ¿Qué es la atmósfera? Es una capa protectora, fuente de dióxido de carbono. Gracias a esto, es posible la vida en la Tierra. También transporta el agua en los océanos y la Tierra. Es decir, gracias a esto, existe vida debajo del mar. ¿Qué uso le hemos dado? Descarga de muchos materiales contaminantes que son dañinos para la vegetación, es decir, las industrias y los aerosoles que usamos en la vida cotidiana han dañado mucho la capa de ozono, acorta la vida humana y altera las características de la propia atmósfera, es decir, mientras más gases, la atmósfera cada vez se va destruyendo. La atmósfera está constituida según su composición, por su estructura, por su función y por sus propiedades físicas. La estructura de la atmósfera: en bajas temperaturas, los gases en regiones polares se contraen al enfriarse y su espesor es menor. En altas temperaturas, los gases en regiones ecuatoriales se dilatan y aumenta el espesor de la atmósfera. Es decir, mientras más altura, en temperaturas bajas, la atmósfera es menor su espesor, mientras que en propiedades ecuatoriales aumenta el espesor de la atmósfera. La estructura de la atmósfera está constituida por 5 partes, que es troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exosfera. La división de estas capas también son conocidas como tropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausa. Como podemos apreciar en la imagen, claramente se ve lo que está constituido las 5 capas de la atmósfera. La troposfera. Primera capa de la atmósfera. Espesor de 6 kilómetros en zonas polares, de 18 a 20 kilómetros en zonas intertropical. Contiene la mitad de los gases de la Tierra y 99% de la humedad. Generalmente la temperatura disminuye con el aumento de altitud, es decir, mientras más alto llegue uno, la temperatura va disminuyendo. En los primeros 500 metros existe acumulación de contaminantes y polvo en suspensión. Contribuye a la coloración rojiza del cielo al amanecer y al atardecer. Gracias a esto podemos apreciar lo que es el cambio de color en el cielo cuando se atardece o se anochece. Estratosfera. Segunda capa de la atmósfera. Se extiende de 9 a 18 kilómetros hasta 50 kilómetros de altitud. Con la altitud aumenta la temperatura por los rayos ultravioleta. Es decir, mientras más alto te encuentres, la temperatura va aumentando, ya que en esa parte se concentran más los rayos ultravioleta. Es una capa estable para los aviones de propulsión, es decir, a esa altura se encuentran volando jets que viajan a la velocidad del sonido. La capa de ozono, mejor conocida como ozonosfera, contiene la más alta concentración de ozono. Se encuentra entre los 15 kilómetros y 40 kilómetros de altitud. Absorbe el 98% de la radiación ultravioleta, es decir, en esta capa se concentra más la radiación ultravioleta. La capa de ozono no está ahí para enfrentar los rayos ultravioleta. La atmósfera sin oxígeno no tendría protección contra las radiaciones y no existiría una capa de ozono. Es decir, sin los gases, la capa de ozono dejaría pasar a los rayos ultravioleta y no sería posible la vida en la Tierra. Mesósfera. Tercera capa de la atmósfera. Se extiende entre los 50 y 80 kilómetros de altitud. Es la zona más fría de la atmósfera. Alcanza los -80 °C. Baja intensidad de aire. Es consecuencia de las turbulencias y ondas de la atmosférica, que actúan en escalas especiales. Meteoritos y fragmentos de roca se encuentran en la Tierra, se queman en esta capa. Es decir, por la colocación de pocos gases que se encuentran, los meteoritos que pasan se empiezan a incendiar, gracias a que no hay muchos gases contribuidos en la mesósfera. Termósfera. Cuarta capa de la atmósfera. Está entre los 69 y 90 kilómetros a los 600 y 800 kilómetros de altitud. La temperatura aumenta con la altitud. El aire es muy tenue y la temperatura cambia con el menor o mayor radiación solar. Dependiendo de las zonas solares, es como la temperatura se va a encontrar en esta capa. Temperatura máxima a más de 1500 °C. Se manifiestan las auroras polares. Gracias a esto, a la radiación solar que emite el Sol, son apreciables las auroras que normalmente se encuentran ubicadas en las zonas nortes o en las zonas polares. Exosfera.
Es la última capa de la atmósfera y se extiende a los 600 y 800 kilómetros a los 2000 y 10.000 kilómetros de altitud, baja de densidad atmosférica. Los gases son muy tenues, no es posible captar la luz solar. El color del cielo se oscurece hasta llegar al negro del espacio exterior. Es la última capa que se encuentra rodeando la Tierra, extendida con el espacio exterior. Ahí contiene los polvos cósmicos. Gracias a esto de las nubes cósmicas, se retienen los polvos, haciendo el polvo cósmico. Y gracias a esto también son apreciables las auroras. Se encuentran los satélites artificiales. En esta última capa es posible captar los satélites, ya que se contiene un mejor control de la Tierra. La composición de la atmósfera, constituida por varios gases, aire, a mayor altura, más delgada la capa de gases. El nitrógeno, 78% de su volumen, y el oxígeno, 21% de su volumen, son los principales elementos que componen esta atmósfera. El 1% restante la conforma dióxido de carbono y el 0.03% del volumen. Vapor de agua y otros gases están constituidos por el 0.97%, haciendo el 1% que resta de esta capa. ¿Cómo ha cambiado la composición de la atmósfera? Las plantas son un ejemplo de los cambios de la composición de la atmósfera, debido a que las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno, el cual es respirado por los seres humanos y los animales. Esto es mejor conocido como la fotosíntesis, el cambio de gases que hacen las plantas por un proceso natural. Importancia de la atmósfera. Absorbe gran parte de la radiación UV, bloquea y evita algunos de los peligrosos rayos del sol lleguen a la Tierra. Atrapa el calor generando temperatura agradable, permitiendo la vida en la Tierra. Es un escudo protector contra los meteoritos. La atmósfera es la capa principal que permite la vida en la Tierra. Una de sus principales funciones es el efecto invernadero, que gracias a esto permite la vida en la Tierra atrapando los gases para que la temperatura en la Tierra sea de lo más agradable. Dependiendo de la ubicación va variando la temperatura de la Tierra, es decir, no es la misma temperatura que se encuentra en una zona norte a una zona sur, como el polo norte y el polo sur. Bibliografía. Estructura de composición y funciones regulatorias de la atmósfera. De Blackboard.